Se le llama cardenismo al periodo durante el cual Lázaro Cárdenas del Río gobernó la República Mexicana como candidato proveniente del Partido Nacional Revolucionario. Este periodo abarcó de 1934 a 1940 y que, por ser un periodo estabilizador que reivindicó la dirección del país, es considerado uno de los mejores gobiernos que México haya tenido. Pero, ¿quién era Lázaro Cárdenas del Río? Nací el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Mis padres fueron Damaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Mezcua. Ellos eran originarios de Michoacán. Tuve solo la educación básica, primaria y secundaria, que en aquella época se decía que era una educación bastante alta. En mi infancia sufrí pobreza, carga de trabajo, entre otras cosas. Tuve distintos factores en mi pensamiento. La situación del campo fue uno de ellos, ya que mi familia era dueña de hectáreas, además de ayudarme a simpatizar con el público al notar mi responsabilidad y participación. Asimismo, gracias a profesores y distintos libros, me ayudaron a sobrepasar barreras contextuales. Cuando murió mi padre, tuve que desempeñarme en distintos oficios. Uno de ellos fue trabajando en un taller de impresión, que sin saberlo me introdujo la revolución, debido por impresiones del dicho movimiento. De acuerdo con investigaciones, dieron con mi taller, volviéndome un sospechoso. Ingresé a la revolución con el grado de capitán segundo, por mis distintas cualidades. Tiempo después llegué a ser mayor. En el mismo año, 1928, me volví gobernador electo de Michoacán. Creado el Partido Nacional Revolucionario por diferentes generales militares, uno de ellos, Plutarco Elías Calles, quien fue para mí como un maestro, me invitó a formar parte de él, llegando a ser presidente del mismo. De igual forma, fui secretario de Gobernación en el periodo de Pascual Ortiz Rubio. Seguidamente, conseguí la presidencia en 1934. Fallecí a los 75 años de edad el 19 de octubre de 1970 en el Distrito Federal. Influenciado por sus raíces, es decir, su vida en el campo, sabía que este sector poblacional estaba en completa desventaja contra los grandes hacendados, por lo cual, una vez siendo presidente, basó mucha de su acción en mejorar las condiciones de vida que se tenían, es decir, lograr la dignificación social. Su plan a ejecutar, tal vez más importante para ello, fue la reforma agraria. Enfoque en nuestro estudio, es decir, qué tan conveniente fue haber priorizado el sector primario y si realmente hubo un impacto económico favorecedor. Pero, ¿qué es la reforma agraria? En los primeros meses del mandato del presidente Lázaro Cárdenas, se interesó por visitar los lugares más desolados y con menos infraestructura, para conocer la vida que llevaban las personas campesinas que se encontraban externos a la capital. Desde el 18 de febrero de 1935, visitó alrededor de 65 poblaciones de 10 estados de la República, queriendo ser el primer gobernante en el campo y estar al servicio del campo. Dado lo anterior, el general Cárdenas inició la reforma agraria, la cual proponía la creación de ejidos, y estos se volverían una institución permanente. El inicio de repartos de tierras se dio en La Laguna en 1936, situada en los ríos Nazas y Aguanaval, Coahuila y Durango, que abarcaba alrededor de 500,000 hectáreas de cultivo de algodón. Debido al reparto agrario en la comarca lagunera, el siguiente estado en implementar la reforma agraria fue Yucatán, en donde también existía una vieja lucha entre los propietarios y sus trabajadores. Así, el 8 de agosto de 1937 se expropiaron alrededor de 366,000 hectáreas, en el cual benefició a 34,000 campesinos.
El reparto agrario que se llevó a cabo a todo lo largo y ancho de la República afectó a cerca de 18.4 millones de hectáreas y benefició a más de 1 millón de familias campesinas. La reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas llevó a la implementación de nuevas tecnologías al campo, la cual, debido a esto, se obtendrá una mejor economía. 2. Las pequeñas propiedades optaron por modernizarse. Por ende, tuvieron que usar fuerza de trabajo asalariado y teniendo diferentes condiciones de contratación, la cual era recurrir al pago sobresaliente de salarios y en moneda nacional. Las empresas modernizadas, junto con la organización colectiva de los desmesurados ejidos, establecieron el inicio del mercado de instrumentos de producción. ¿Cómo definiría el cardenismo? Bueno, el cardenismo sucedió después de la revolución. La revolución se considera que fue el periodo más violento para México y terminada la revolución no vino un periodo de auge, de libertad y de paz como todos lo pensaban. Al contrario, fue un periodo que se caracterizó por muchas luchas violentas, sobre todo entre los grupos revolucionarios por la hegemonía del poder. Se tenía una población pobre, una población lastimada, una población sin identidad, y es cuando Calles formula la implementación de este partido único para unir a toda la población, a todos los grupos, a los obreros, a los campesinos, inclusive a los militares, y de esa forma consolidar el poder y poder darle la estructura a México. Es en este momento cuando surge la figura de Cárdenas, quien podríamos pensar que Cárdenas es como un mito, tiene diferentes características, pero yo considero que lo principal que tiene Cárdenas es que le brindó el nacionalismo a México que tanto necesitaba, y sobre todo Cárdenas fue el único que asumió el papel que muchos revolucionarios perdieron, que fue el de cumplir las promesas que los revolucionarios habían hecho. ¿Cuáles? Brindar la justicia social y la dignidad nacional. ¿Okay? Los revolucionarios dieron estas promesas, pero ninguna la consolidó. Fue únicamente Cárdenas quien, por su historia personal, por este contacto que siempre tuvo con las personas, quien realmente asumió las promesas y las ejecutó. La segunda pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre la importancia que se le dio al sector primario en el cardenismo? Ok, aquí hay que considerar que la importancia que Cárdenas le dio al sector primario fue una estrategia política y social más que una estrategia económica. La repartición de tierras no comenzó con Cárdenas. De hecho, desde Zapata, desde Carranza ya había cierta repartición de tierras. Cárdenas fue quien la exponenció, por eso se relaciona mucho más el reparto de tierras con Cárdenas, pero no fue un hecho que inició Cárdenas. Él lo tomó más en serio y realizó una repartición más masiva. Pero muchos consideran que lo hizo porque realmente apoyaba al pueblo o quería fortalecer el sector económico. Quizás sí fue una de sus ideas, pero más que nada lo que él quería era obtener el poder político y social. ¿De qué forma? Quitando el poder a los hacendados, sobre todo a los callistas, quienes eran los dueños de las grandes haciendas. Entonces realmente no fue un apoyo explícito para el sector primario, fue más bien un apoyo para su figura, un apoyo social y político. ¿Okay? De acuerdo con la perspectiva económica, ¿la reforma agraria fue positiva o negativa? Okay. Les mencionaba que realmente el fundamento de la reforma agraria no fue económico. Por esta razón, los efectos no fueron positivos para la economía, porque
Si bien es cierto que Cárdenas estableció instituciones para apoyar el reparto de tierra, como la creación de los ejidos o la creación del Banco Ejidal, el problema fue la corrupción o los problemas que habían detrás del reparto de tierra. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos 3 casos ejemplares de la repartición de tierra. Uno fue en La Laguna, en Coahuila, otro en Mérida y otro en Michoacán. Ahí hubo diferentes características que dan cuenta de que realmente la repartición de tierras no era lo mejor para ese momento, o la forma en la que se llevaba a cabo sin una estructura bien programada no fue la adecuada. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, lo que mencionan es que en sus inicios los hacendados tenían el derecho de elegir qué tierras podían ellos quedarse. Obviamente ellos elegían las tierras con las mejores calidades, más fértiles, las que tenían el acceso al agua, las que tenían las herramientas. ¿Y qué les dejaban a los campesinos? Las tierras menos fértiles y las que estaban más lejanos a las condiciones para poder sembrar. ¿Qué pasó con esas tierras? No se pudieron sembrar, ¿ok? Otro caso, el caso de Mérida. Ahí se creó el Banco Ejidal, pero los recursos nunca llegaron a los campesinos. Si bien tenían buenas tierras, nunca tuvieron los recursos para poder sembrar. Entonces ahí nunca floreció el sector por lo mismo. Y el tercer caso es el de Michoacán. En este caso los campesinos se confiaron mucho porque igual las tierras se repartieron de manera equitativa, sin darles nada a los hacendados, pero los campesinos se confiaron porque las tierras ya estaban sembradas. Solo era para que ellos llegaran a recoger la siembra. ¿Qué fue lo que pasó? Que se confiaron. Realmente no supieron qué hacer y la primera siembra sí la tuvieron, pero las posteriores no. ¿Por qué? Porque no tenían la capacitación, no tenían los recursos. Entonces, todas estas condiciones fueron las que indican que realmente el reparto de tierras no funcionó en materia económica. ¿Por qué? Porque nunca se explotaron las tierras. Las tierras en algunos casos eran poco fértiles y en otros casos las tierras que sí se podían aprovechar para la agricultura no fueron explotadas, ya sea por incapacidad de los campesinos o por falta de recursos económicos. Para finalizar, de acuerdo con el contexto actual, ¿se debe priorizar el sector primario? Ok. Considero que no solo en el contexto actual, siempre se debe priorizar el sector primario porque ¿cómo pretendes llegar al crecimiento y al desarrollo económico, que es lo que cualquier país quiere, si ni siquiera tienes para alimentar a tu población? Entonces, por este hecho, se debe priorizar siempre el sector primario, pero sin descuidar otros sectores como el sector industrial. Porque si empezamos a solo dedicarnos al sector primario, vamos a olvidar el desarrollo. Lo que tenemos que hacer hoy en día es desarrollar tecnología, desarrollar ciencia para poder explotar de manera más eficiente el sector primario y de esa forma poder abastecer nuestras necesidades básicas como población y posteriormente ahora sí pensar en exportar o poder hacernos fuertes en otro tipo de productos que den un mayor valor agregado. Muchas gracias.